Escucha tu voz, hermano. Dile: grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad. Vestido en majestad. Coronado con poder. Digno de toda la adoración. Vestido en majestad. Coronado con poder. Toda gloria y honra sea para ti. Gloria a Dios. Al único que es grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Porque tenemos un Dios grande y fuerte, amén. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte. Y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Y vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Sea para ti. Sea para ti. Sea para ti. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque nuestro Dios es grande. Vamos a pedirle que abra los cielos y que envíe lluvia de bendición, lluvia de su gloria, de su presencia. Que estamos dispuestos aquí, cantándole al único que es digno de gloria. Le acabamos de cantar, acabamos de decir que es un Dios grande y fuerte. ¿Cómo no exaltar su precioso nombre? ¿Cómo no exaltarlo? Te invito a que le cantes esta nueva canción. Te invito a que escuches primero la letra, la melodía, y luego nos apoyes con tu hermosa voz, hermano. Dile que tu reino se establezca, que mi vida resplandezcas tú. Vamos a iniciar otra vez el canto. Vamos a darle lo mejor a nuestro Dios. No importa, hermano. Vamos a darle lo mejor al Señor. Que su reino se establezca en nosotros.
reino se establezca. Escúchala. Que tu reino se establezca en mí. Que en mi vida resplandezcas tú. Abro mi corazón a tu voluntad. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover. Abre los cielos hoy. Haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover. Tu voz aviva en mí. Tu voz se aviva aquí en la tierra, hazla conocer. Déjanos ver tus ojos y tu amor. Abre los cielos hoy, abre los cielos hoy. Haz llover sobre nosotros. Abre los cielos, Dios. Haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover, avívanos. Avívanos. Tu gloria hoy queremos ver. Avívanos, avívanos, tu gloria hoy queremos ver. Restauranos, tu rostro haz resplandecer. Y otra vez. Todopoderoso, le abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy, haz llover, abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy, avívanos. Llover sobre nosotros hoy, haz llover, abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy, haz llover. Gloria al Señor, gloria al Señor. Precioso es cantarle alabanzas a nuestro Dios. ¿Se acuerdan del versículo que leímos al principio? ¿Quién me puede decir de qué hablaba el versículo del principio? ¿Alguien? Sin pena, no juzgo. Bueno, hablaba de que nuestro precioso Dios es un sostén para nuestra vida,
siempre nos sostendrá. Aunque estemos bien, aunque estemos mal, aunque estemos en valle de muerte o de calma, Dios siempre va a estar ahí. De que Dios siempre va a suplir, de que Dios siempre va a estar con nosotros, de que nunca nos va a dejar. De eso hablaba. Me gusta mucho este himno, porque habla de que nuestro precioso sostén es Jesús, que no vamos a temerle ni a la muerte, ni a la circunstancia, ni al enemigo, ni a nada, si Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Vamos a cantarle esta hermosa canción. No sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Y yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, porque mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, dura es la lucha, difícil la tarea de vencer, de vencer. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. ¿Por qué? Porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, porque mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en la lucha desmayar. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar. Aleluya. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar. Por nunca en la lucha. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Gloria a Dios. Vuelve a cantar. Mi sostén. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Cristo.
Padre Todopoderoso. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe el camino, que nos limpie si estamos en alguna circunstancia mal, si nos sentimos mal, que el Señor venga y nos purifique y nos transforme cada día más a su imagen. Vamos a cantarle y pedirle esto al Señor. Es un buen momento para que nos pongamos a cuentas con el Señor y que podamos llegar santos y puros delante de Dios. Cántala esta hermosa canción. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz, y dame un corazón entregado a ti para honrarte. Oh Dios, enséñame tu camino, enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Y dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios, y purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impide el fluir, y purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Y otra vez transforma. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte. Oh Dios, purifícame y purifícame, límpiame, Señor, líbrame de lo que impida el fluir, y purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Vuelve a cantar, purifica y purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir, y purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Precioso Jesús, límpianos, purifícanos de todo pecado que nos impida el estar junto a ti. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a darle a entrar a este tiempo de predicación. Ustedes han escuchado o han visto en la mayoría de los productos etiquetados, incluso para los que conducimos, hay una serie de advertencias en la mayoría de los productos, ¿no es así?
Por ejemplo, en las envolturas, en juguetes, en medicamentos, en las botellas de alcohol, en los cigarros, es impresionante cómo vienen de advertencias, ¿no? Allí, que muchas de ellas dicen, pues, en los cigarros fumar puede producir cáncer, ¿no? El abuso de este producto es nocivo para la salud, no se deje al alcance de los niños, ¿no? Ustedes conocen cuando hay un triangulito amarillo y en medio tiene un signo de admiración, ¿qué significa? Precaución. ¿Y ustedes conocen cuando hay una calavera? ¿Sí? ¿Qué significa? Peligro, ¿no? Veneno, muerte. ¿Sí? Pues este pasaje tiene que ver precisamente con una serie de advertencias que en estos días es importante que nosotros tengamos claras. Fíjense que en una ocasión, y creo que esto se ve muy a menudo actualmente, quienes de aquí conducen, ¿sí? Van a entender un poquito más. ¿Sí? Los que no, pues tal vez no han tenido esas experiencias, pero han escuchado que ha habido muchos accidentes y gente ha muerto porque algunos conductores no han atendido los señalamientos de advertencia. Es decir, en las carreteras hay señalamientos como curvas peligrosas, ¿no? Nos advierten que adelante existe un peligro, puede haber en el camino un peligro y algo tenemos que hacer, ¿sí? Nos advierten, hay señalamientos en donde dicen que hay un crucero, ¿verdad? Hay otros que dicen alto. Pues en una ocasión un joven, ¿sí? En su deportivo iba a gran velocidad y no atendió 3 señalamientos que había: de bajar la velocidad, de que había un crucero adelante y de que tenía que parar. Entonces él no atendió, siguió de largo e invistió un auto donde venían 4 personas. 4 personas de una familia. La que iba conduciendo murió al instante, al momento. Entonces, pues, aprende al sujeto que iba conduciendo el deportivo y resulta que supuestamente sus abogados, él no negó que tuvo la culpa, él no negó que se saltó, que no vio los anuncios, ¿no? Las advertencias, ¿verdad? Pero lo que sí decían ellos, que era una causa de negligencia, ¿sí? Por no haber visto los anuncios, las advertencias, los señalamientos. Eso provocó, ¿sí? Que este varón fuese apresado, fuese aprehendido por homicidio culposo, en primer grado, dice, ¿no? Por no haber. Pero él decía que no procedían porque supuestamente él no había visto los señalamientos. Eso no nos libra, o no lo libró de ser culpado, de ser procesado, ¿sí? El hecho de que a veces nosotros en la vida cometemos ciertas circunstancias, ciertas cosas, y pues, a veces se pasa un alto o comete una infracción y vienen los policías y dicen, es que no lo había visto, o estaba la preventiva, o cometemos situaciones que tratamos de excusarnos con decir, no lo sabía, no lo había visto, pero que en muchas ocasiones puede provocar la muerte, ¿sí? Pues en esta ocasión déjenme platicarles acerca del libro de la carta a los Hebreos. El autor pues es desconocido, aunque hay algunos que lo atribuyen al apóstol Pablo por el tipo de escritura, ya en avanzada edad, que él se escribió, por las palabras y como él lo platica. La carta a los Hebreos está escrita a judíos que dejaron el judaísmo por convertirse a Cristo, ¿sí? Por unirse a la fe cristiana, ¿sí? Se comprende esa parte, pero estaba aconteciendo algo con ellos, ¿sí? Muchos estaban siendo perseguidos, ¿sí? Se vino la persecución en estos tiempos que fue escrita, es cuando el emperador Nerón, ¿sí? Estaba con la persecución. Y pues muchos de ellos estaban pensando en regresar
a sus creencias anteriores. Algunos, fíjense, algunos ya habían retrocedido de los judíos que habían creído porque un apóstol les predicó el evangelio, se convirtieron, y algunos de los hebreos, de los judíos, ya habían retrocedido y se habían vuelto al judaísmo nuevamente. Algunos hicieron su confesión delante de Dios, se convirtieron, pero no persistieron. Algunos otros habían sido ridiculizados por sus compañeros, por sus familiares, por muchas personas que les criticaban y se burlaban, incluso por otros creyentes y por no creyentes. Muchos otros querían ser creyentes, pero no estaban dispuestos a entregarse. Dentro de toda esa comunidad de los hebreos, de los judíos, muchos querían ser creyentes, unirse a ser cristianos, pero no se entregaban por completo. ¿Sí? Algunos voluntariamente, fíjense hasta qué grado estaba, algunos voluntariamente e intencionalmente se habían apartado de Dios. Por eso es que en esta carta el autor muestra una cierta preocupación, ¿sí?, por la iglesia de Cristo que la conformaban los judíos. ¿Sí comprendemos hasta ahí esta situación? ¿Alguno se siente por ahí identificado? ¿Conoce a alguien por allí? Pues bien, quiero decirles que este mensaje es para usted y para mí, ¿sí? No es para el que está al lado. Si usted lo escucha, ¿sí?, no vaya pensando, este va a estar bueno para mi vecino, va a estar para mi esposo. Ese va a ser, con ese entendido, para nosotros. Es un mensaje que Dios nos está advirtiendo en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, porque existe aquí un peligro, escuchen bien, un peligro para la iglesia. Un peligro que se está viviendo y que nos está hablando el apóstol Pablo en sus cartas acerca de muchos que han dejado la fe. Hace 8 días recordábamos y nos hablaba la palabra con el pastor Alfredo, ¿sí?, acerca, ¿cómo se le llama a los que abandonan la fe? Muy bien, hay un peligro. Y dice la Biblia que en los postreros días, que las cosas no acontecerán, sino que antes exista o venga la apostasía. Los que apostatan, hombres y mujeres, que como los hebreos, ¿sí?, hemos creído a Cristo, ¿sí?, pero también han abandonado muchos, o pueden abandonar su fe, su relación con Dios. Y vamos a analizarlo, vamos a ver qué es lo que nos habla en este pasaje. El autor, yo he titulado, en base a lo que hemos platicado, este mensaje, escúchenlo bien: la vacuna contra la incredulidad. ¿Sabe cuál es el peligro que estamos enfrentando? Y que siempre ha existido. Miren, nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Ustedes recuerdan en el jardín del Edén? Dios hizo al hombre, hizo a la mujer y los puso en el jardín y les dio instrucciones, y entonces había una restricción de no comer del árbol que estaba en el centro del jardín, porque si comían de él ciertamente morirían. Ahí podemos nosotros ver y analizar que estábamos conviviendo con Dios. Hizo al hombre para convivir con él, para vivir con él, y le dio cierta libertad. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el Edén? ¿Ustedes recuerdan un poquito? Que yo les voy a recordar un poquito acerca de eso. ¿Qué pasó? Desobedecieron. ¿Y qué es lo que sucedió? A causa de su desobediencia, Dios cumplió lo que Él dijo. Dijo que si comían, ciertamente morirán. Y morir tiene que ver con separar. Significa separación. Muerte significa separación. Y el primero que mencionó la palabra muerte en la Biblia fue Dios. ¿Sí? Entonces sufrirán ¿qué? Una separación de mí, porque no cayeron muertos al instante al desobedecer y comer del fruto, ¿verdad?
No cayeron muertos físicamente, sino fueron separados de la presencia de Dios, es decir, fueron destituidos de la presencia de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos reconocer nuestra condición, nuestra naturaleza pecaminosa que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y no hay nada que el hombre pueda hacer para recuperar esa comunión con Dios nuevamente. Por eso Cristo lo hizo en la obra en la cruz. Pero fíjense que a partir en el Génesis hasta el Apocalipsis trata de un asunto acerca de la fe, pero también de la incredulidad. Parte de nuestra naturaleza es no creer. ¿Por qué es que necesitamos entonces a Dios, al Espíritu Santo, para poder creer en Él? Interesante, ¿verdad? ¿Habría pensado usted en algún momento esto? Porque nuestra naturaleza nos va a llevar de continuo al pecado. Y la incredulidad, ¿qué creen que es? Es un pecado. Bien, vamos a ver cómo dice la vacuna contra la incredulidad ayuda a escuchar la voz de Dios. Ustedes saben que eso se le llama prevención, ¿verdad? Hay una advertencia y hay que prevenir. La palabra de Dios podemos ver que como nos advierte, nos previene, nos hace ver nuestra condición, pero también nos da la salida. Nos muestra que el pecador, ¿sí?, no puede salvarse solo, pero Él da la salida. Asimismo, podemos entender que necesitamos de la ayuda de Dios. Y aquí lo podemos ver en este pasaje y lo vamos a analizar, y al final juntos vamos a descubrir qué es lo que tenemos que hacer contra esta situación, contra la incredulidad. ¿Ustedes creen que en la iglesia hay incredulidad? ¿Sí o no? ¿Sí hay o no hay? ¿Un creyente es incrédulo? Ah, interesante, ¿no? La iglesia está formada ¿por qué? Por creyentes, ¿no es así? Pero ¿por qué el autor de Hebreos está tratando este asunto? ¿Por qué vamos a ver y analizar que este libro habla mucho acerca de esto? Entonces, la vacuna contra la incredulidad ayuda a escuchar la voz de Dios. ¿Saben ustedes que muchos nos convertimos, como los que estaban ahí, hacemos nuestra confesión de fe, recibimos a Cristo en nuestro corazón, y dice que muchos no persistieron? En el caminar hemos visto que también muchos no lo hacen, y conforme va pasando el tiempo, se va como apagando esa fe, ese fuego que conocíamos con el Señor, cuando iniciamos con el Señor. Nos ayuda a escuchar. ¿Se acuerdan cuando nosotros escuchamos el Evangelio y pudimos entender que estábamos metidos en un problema grande de muerte, pero que Dios dio una salida, que Dios puso a su Hijo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna? ¿No es así? Y entonces escuchábamos la palabra de Dios y podíamos identificar, y les quiero decir aquí, no en un sentido audible, porque hay muchas personas que dicen, no, solamente como que a mí es el único que Dios le habla, ¿no? La voz de Dios es así y audible. Realmente la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, es cuando uno viene aquí a la iglesia, escucha un mensaje, lee la palabra y el Espíritu Santo nos ayuda a entender que es Dios el que nos está hablando. ¿No es así? ¿Hemos experimentado eso? Pues bien, este pasaje, fíjense, el autor está utilizando el Salmo 95, que también usó el rey David en aquellos 1000 años antes, ¿sí? Recordando lo que había acontecido a los hebreos, a los judíos, en su salida, en su paso también por el desierto. ¿Qué es lo que sucedió? Se rebelaron contra Dios.
Y aquí la advertencia es, si oyes hoy la voz de Dios, que dice, no endurezcas tu corazón. ¿Será posible entonces que nosotros podemos endurecer nuestro corazón? Van a decir, oye, esto lo habíamos hablado hace poco, sí, pues aquí el Señor lo menciona al menos 4 veces. Y nada más vamos a pasar por una situación, vamos a ver que nosotros podemos endurecer nuestro corazón. ¿Cómo? Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ya vimos que nuestra naturaleza es ser incrédulos, ¿no? Para allá pinta todo. Mucha gente no cree ni en lo que está pasando. Hay familias o esposos que no le creen, no se creen uno al otro y buscan una verdad que ni existe, simplemente no creen. Pero aquí hay una situación en donde dice, si escuchas cuando hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Qué ha escuchado usted que Dios le ha hablado a su vida? Recordando cuando nosotros nos convertimos o que constantemente Dios nos está diciendo, ¿cuál es? Arrepiéntete. ¿Sí? Si hoy escuchas la voz de Dios que te está diciendo, arrepiéntete, ¿sabes? Tiene que ver precisamente con esta situación de lo que les comentaba. Si, ¿qué hubiera pasado si el joven que iba en su deportivo hubiera visto las advertencias? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque él hubiera parado, iba prevenido, tenía que parar. Ojo, necesitamos de repente, de vez en vez, hacer un alto en nuestras vidas. A veces que vamos caminando y no logramos escuchar la voz, o escuchamos el mandamiento de Dios, pero son tantas las cosas, tantas las actividades, tantos las necesidades que tenemos, sí, que no nos detenemos a examinarnos y ver cómo está nuestro corazón. Ya escuchamos la voz de Dios y te dice arrepiéntete, pero tú dices ahora no tengo tiempo, no tengo oportunidad. Quizás mañana. O luego nos dicen, vuelve la semana que entra. ¿No? Y ahorita no, Señor, porque tengo tantas cosas. ¿Qué pasa cuando oyes la voz de Dios que te dice, perdona? Dice aquí, hay algo que dice interesante. Dios nos va a confrontar a nosotros. Su Espíritu Santo nos muestra y nos guía a toda verdad. Y Él es el que nos confronta con todo el pecado. Si entonces nosotros escuchamos que Dios nos dice, perdona, y dice, ahí cómo se endurece nuestro corazón, que es algo que es una responsabilidad que nos está dejando. No lo endurezcas. Si hoy oyes la voz de Dios, que te está diciendo, te está confirmando que perdones, ¿qué tienes que hacer? ¿Y cómo lo endurecemos? No, Señor, yo no puedo. Lo que me hicieron, está difícil. Y la verdad es que no podemos solos. Nadie puede hacerlo. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos experimentar el amor y el poder de Dios para poder perdonar. Porque es un acto de amor. ¿Qué pasa cuando oyes la voz de Dios y te dice ama a tus enemigos allí en el trabajo, allí en tu casa, allí con los vecinos? Y tú endureces el corazón. ¿Cómo? La incredulidad nos impide atender la voz de Dios, atender sus mandatos. A veces han escuchado personas que dicen que no creen actualmente. Hermano, hermana, ¿por qué quieres que oremos por ti? Ay, hermano, es que yo tengo tantas cosas que no quiero ni molestar al Señor. Está tan ocupado arreglando tantas cosas y sanando a tantos en los hospitales, que yo pedirle algo más. No, hermano, yo me espero. No. Incredulidad. Incredulidad. ¿Cómo? ¿Perdón? Okay. Es cuando decimos, creo que Dios no me escucha. Estoy pasando por cierta crisis, por cierta situación,
pero creo que Dios no me atiende, creo que se ha olvidado de mí. ¿Cómo se le llama eso? Incredulidad. Porque Dios nos ha prometido, Él ha dicho en su palabra que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, que Él inclina su oído para escuchar a su pueblo, ¿verdad? Si oyes hoy su corazón, no endurezcas. Si oyes hoy su voz, la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Qué te está hablando Dios en estos días? Dios detuvo, o permitió que hubiera un alto total global. En ese alto global, muchos de nosotros también paramos actividades dentro de la iglesia. Paramos en el trabajo, paramos de pelear con la familia, con los hermanos, con Dios. Hicimos un alto, examinamos nuestro corazón o endurecemos aún más nuestro corazón. Vamos a leer qué dice en esta parte de nuestro texto, en el versículo 12, dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo ¿de qué? De incredulidad que se aparte del Dios vivo. Eso quiere decir que estuvieron, y que tú y yo corremos el riesgo, hay peligro. ¿Cómo podemos identificar esto? Cuando en nuestras vidas empezamos a dejar de creer y de hacer lo que Dios nos manda. Cuando Dios nos manda, nos llama, y oyes en una predicación que Dios toca tu corazón y que te dice que tienes que añadirte al servicio de la iglesia, que tienes que ir a predicarle al mundo perdido. ¿Qué hacemos allí? Son tantas las cosas que nosotros podemos allí endurecer el corazón, que evita que hagamos los mandatos de Dios, evita que obedezcamos a Dios, impide, que lo obedezcamos. Hablábamos acerca de que el corazón duro no permite ni hacer ni obedecer las cosas que Dios manda. Ahí lo podemos ir identificando, y les decía, hermanos, no, eso es para nosotros, es identificar, ver cómo estamos atendiendo cuando Dios nos habla. Y cada cuando Dios nos habla, ojo, cada cuando Dios te habla, cada cuando estás con Dios, cada cuando escuchas su voz. Diario, cada tercer día, todos los miércoles, hay un Proverbios, ¿no? Ustedes, o cada 8 días. Muchas veces, hermanos, experimentamos venir a la iglesia. Escuchamos la alabanza, que por medio de la alabanza también Dios nos habla. Escuchamos la predicación, y ¿sabes? No logramos escuchar la voz de Dios. Entremetidos en nuestros problemas, no confiamos en lo que Dios nos va a mandar, porque saben, aquí hay ese peligro de la incredulidad, nos lleva a algo que está tremendamente mal delante del Señor, que es sentirse autosuficiente. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, ¿sí? La vacuna contra la incredulidad ayuda a escuchar la voz de Dios y evita que el corazón se endurezca. Sí, fíjense, ¿por dónde viene la fe, hermanos? ¿Ustedes han escuchado cómo podemos obtener la fe? ¿Qué significa la fe? Se encuentra también en esta carta, en Hebreos 11:1. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Qué significa la fe? La fe, algunos que sepan de memoria, la fe es la certeza de lo que no se ve. Correcto. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. El autor sigue tratando todavía este tema con los
hermanos hebreos. Entonces, si la fe, ¿sí?, que es creer, esperar, estar convencidos en lo que no se ve, en lo que se espera, el corazón endurecido, ¿qué sucede? La fe empieza a menguar. ¿Cómo podemos darnos cuenta, hermanos, que nosotros nos estamos endureciendo? En una ocasión, un predicador, fíjense, un predicador de renombre, de L. Moody, de los grandes predicadores de hace unos siglos, evangelista, miles de personas en todo el mundo se convirtieron a Cristo por medio de su predicación. Pero hubo una ocasión que él se encontraba en Chicago, predicándole a las multitudes, personas nuevas. Y era tan cansado que ya había predicado, estaba tan cansado que ya había predicado todo el día, que esa noche decidió hacer algo. Les dijo: miren, este es el mensaje del evangelio, arrepiéntanse. ¿Y saben? Dentro de una semana, dentro de 8 días, ustedes hacen su confesión de fe y nos dicen cómo les va. No hizo el llamado ese día. ¿Saben qué pasó en el transcurso de la semana? ¿Han escuchado de la ciudad de Chicago? Se incendió, se quemó, y muchos no lograron hacer su confesión. ¿Por qué? Porque lo dejó para después. Por eso aquí dice el autor en el versículo 13: más bien exhórtense los unos a los otros cada día mientras aún se dice, ¿cómo? Hoy. Mientras se dice hoy. ¿Por qué? Porque si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón cuando tienes que ejecutar. Ya mismo. Si tú le das ese lapso de tiempo a hacer las cosas que Dios te manda, es peligroso. Yo conozco y he escuchado de muchas personas que ya llevan muchos años por no haberlo hecho ya. Llevan muchos años diciendo luego, mañana, nada más que termine esto, nada más que termine aquello. No me uno a las filas. ¿Por qué? Porque tengo todas estas cosas que hacer. Me siento incapaz. Eso está bien, sentirse incapaz. Sí, tal vez no soy apto, está bien. Pero Dios es el que nos hace aptos, nos hace dignos, nos hace capaces por medio de su Espíritu Santo. Y ahí hay que aplicar ¿la qué? La fe. Miren, la vacuna contra la incredulidad ayuda a escuchar la voz de Dios. 2, evita que el corazón se endurezca. ¿Por qué se endurece el corazón? Por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado. ¿Saben? Muchas veces tememos llamarle al pecado, pecado, por su nombre, ¿no? Soy feo, ¿no? Al adulterio, adúltero. Al ladrón, a que roba, ¿no? A que miente, mentiroso. Pero aquí hay una circunstancia cuando empezamos a ver que el corazón se endurece a consecuencia de ¿qué? Del pecado. ¿Qué dice allí en el versículo? En el versículo 13, más bien exhórtense los unos a los otros cada día mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado. Qué tremendo, ¿no? ¿Somos engañados por el pecado? A veces decimos, bueno, pues no es tanto, tantito es tantitito, o una mentirita, ¿no? O situaciones del pecado, en el cual cuando nosotros comenzamos, ¿sí? El pecado nos engaña. ¿Cuántos en el Facebook, cuántos en las redes sociales no cuidan lo que ven?
Y por ahí comienzan situaciones, circunstancias en la mente. No cuidan y publican y repiten y comparten, ¿sí?, imágenes obscenas con palabrotas, ¿sí? Que bueno, palabrotas así no como de ferrocarrileros, ¿no?, con groserías. ¿Cómo podemos empezar a ver que sutilmente estamos ya en el terreno del pecado? Que estamos ya en el terreno. Cuando comenzamos a que la copita, 1, 2, 3, el cigarrito, 1, al rato 2, al rato más nervioso, al rato más problemas, ya ahí hay un problema mayor. Entonces, el corazón para con Dios se va, ¿qué?, endureciendo. No, pues yo ya otra vez, ya estoy en ya volví a las andadas, hermano. ¿No? La veo difícil. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice el autor hoy? La vacuna contra la incredulidad agrada a Dios. Punto número 3. Agrada a Dios y evita que Él se disguste para entrar en su reposo. Pero fíjense que la vacuna, o más bien la fe, el creer en Dios, el saber que la incredulidad nos afecta, el poder entender que necesitamos hacernos una autoevaluación de cómo está nuestra fe. ¿Cómo es que estamos escuchando la voz de Dios y ejecutamos? Hoy, mañana, pasado. Cuando el Señor te dice arrepiéntete, cuando ves un señalamiento que te dice alto, eso significa arrepiéntete, detente, ya no sigas por ese camino. Ya no sigas mintiendo, delinquiendo. Ya no sigas negándote a Dios. Ya no sigas detrás de tus deudas, endeudándote más. Ya no sigas resentido. ¿Sí? Y no estoy haciendo menos lo que nosotros podemos sentir, sino que podamos creer que Dios puede salvar, que Dios puede perdonar, que Dios puede limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Que Dios nos puede ayudar a amar al que nos hace daño. Él lo hizo en la cruz. Sostenido por unos clavos, Él oró a Dios y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, el primer mártir, mientras lo apedreaban, cuando Él les confrontaba con los pecados a los judaizantes, mientras lo apedreaban, ¿qué creen que oró Esteban? Padre, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Hermanos, si no experimentamos eso, estamos en el terreno de la incredulidad, en esa carretera. ¿Por qué? Porque nuestra vida es de fe. La vida de un cristiano, el andar del cristiano es en fe, porque no andamos por vista, sino por fe. No es una cuestión de inteligencia, sino de fe, de experimentar cada día la fe. De si Dios hoy te habla al servicio, si Dios hoy te habla al arrepentimiento, al perdón, al amor, si Dios hoy te habla a agradecer, a restaurar tus relaciones con los demás, a postrarte delante de Él. ¿Cuántas veces Dios nos toca para ponernos en oración y pedir una oración de arrepentimiento, de perdón, de entrega y decir: Dios, aquí estoy? Pero cuando estamos solicitando dentro de la iglesia, hay necesidad de maestros, hay necesidad de predicadores, hay necesidad de músicos, hay necesidad de servidores. Por eso es que si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Los tiempos son difíciles, los tiempos son peligrosos. El mundo va en decadencia y nuestros familiares, muchos son incrédulos, pero no han decidido no creer. Pero aquí viene una gracia que previene a las personas. Porque no es que el hombre pueda solo, sino que necesitamos de la gracia de Dios para poder entender su mensaje, el mensaje del Evangelio.
y entonces así arrepentirnos y entregar nuestra vida a Él. Y una vez que hemos entregado nuestra vida, y una vez que seguimos en el camino del Señor, amigo, joven, hermano, hermana, que hoy estamos aquí, ¿cuál va a ser tu respuesta hoy? Que nosotros salgamos prevenidos, óiganlo bien. Ustedes han ido a una clínica de salud y está algo de medicina preventiva, ¿no? ¿Qué hacen allí? Se le ponen sus vacunas. Ahora, ¿cada cuándo se va a poner esta su vacuna? Pues cuando presente síntomas de incredulidad, cuando usted empiece a alejarse de Dios. No es que es Dios el que se aleja, es que uno con las actitudes, con las situaciones del pecado, con las cuestiones de poner en alto más tal vez el dinero, el trabajo, la familia, la esposa, los novios, los amigos, la carrera, más que en Dios. Hay que tener ahí, eso nos va alejando, y esa lejanía puede ser peligrosa. ¿Sí? Aquí dice que se apartaron, ¿no? Ese corazón duro de piedra, que se apartan de Dios. 3. El corazón, la vacuna contra la incredulidad agrada a Dios y evita su disgusto. Allí dice en el versículo 10 dice: por esta causa me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Qué fuerte declaración. Quisiera platicarles un poquito acerca de lo que sucedió en aquella generación cuando estaba Moisés y salieron del desierto, pero por cuestión de tiempo los voy a invitar a que ustedes la lean, ¿sí? Que ustedes busquen, escudriñen la palabra de Dios. Allí nos deja ver precisamente que algo aconteció con aquel pueblo. Personas que Dios les hablaba, vieron sus milagros, no creyeron, dejaron de creer, se apartaron de Dios. Y muchos no entraron a la tierra prometida. Muchos no entraron a la tierra prometida. Cuidado, el Señor nos dijo que nosotros nos encarguemos de nuestra salvación. Pero la salvación no es por obras, sino que Dios nos ha dado una salvación preciosa, ¿sí? Que debemos de cuidar. Que en un momento dado un corazón endurecido puede llegar a negar y a apostatar de la fe, de su relación con Dios. Ya los hay. Ya me he encontrado hace algún tiempo, fui a Ciudad Sahagún, estuvimos por allá predicando y muchas personas lo que decían es que en los tiempos que yo fui cristiano, yo ya anduve por esos caminos, ya fue. Es triste, hermanos, pero está pasando. Que no sea en cada uno de nosotros. Eso agrada a Dios, el que nosotros atendamos este problema de la incredulidad. No solamente decir, soy incrédulo, y todos somos incrédulos, es nuestra naturaleza pecaminosa, sino que nosotros hagamos algo, que nos atendamos, que activemos nuestra fe, que pongamos a la práctica en el momento que Dios te da un mandamiento o te da una promesa, en ese momento tú lo hagas, lo ejecutes. ¿Sí? Porque no somos oidores, sino hacedores, dice Santiago. ¿Sí? Entonces seamos oidores, hacedores y oidores. Y la vacuna contra la incredulidad ayuda a animarnos unos a otros, como ya lo vimos aquí, exhortándonos. Si usted, imagínese, puede un incrédulo, una persona que no cree, hacer caer a otro o contagiar a otro en su incredulidad. Yo ya no voy allá por aquello. No, yo ya no creo porque los pastores o los líderes son así y yo ya no creo, yo ya no voy, ¿no? Y pueden infectar a otros. Alguien que llega con una situación, con un dolor, ¿cómo lo va a animar a que persevere? ¿Cómo va a animar si alguien no tiene la fe, si alguien no se ha atendido ese asunto de la incredulidad? ¿Cómo va a animar a otro a que permanezca fiel? Nosotros estamos aquí para animar, estamos aquí para que nosotros animemos, exhortemos. Eso es lo que significa exhortar, animar a otros. Pero si nosotros mismos, fíjense, ¿no? Hay veces que llegamos con las familias y pues están en alguna crisis, están enfermos y
está pasando algo difícil. ¿Y qué es lo que nuestras palabras de ánimo que les damos? ¿Qué les decimos? Ten fe, hermano. Ora, Dios te va a ayudar, vas a salir adelante, ¿no? Y así andamos. Vamos a orar, hermano, vamos a orar por ti. Pero ¿qué pasa cuando te pasa a ti? Cuando nos pasa a nosotros, pues necesitamos que alguien venga y nos diga. Es importante que estemos nosotros bien, que estemos animados, que estemos atentos de cómo está nuestro corazón, si está presentando principios, si está teniendo principios de porosidad, de dureza, de alejamiento de Dios, pretextando muchas cosas. ¿Cómo vamos a animar a los demás? Nos necesitamos, y el mundo también es necesario que nosotros atendamos esta advertencia. Ojo, aguas, aguas. Por último, la vacuna contra la incredulidad nos ayuda a mantenernos firmes. Y aquí, ¿cuál es? Nos ayuda a mantenernos firmes. Dice en el versículo 14: porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto se dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. Entonces, ¿por qué hemos llegado a ser participantes de Cristo? Es aquí donde nosotros tenemos que volver, que retomar. Si ya nos sentimos, ya nos detuvimos y analizamos que nos estamos alejando, que estamos poniendo mucho pretexto, que cuando tenemos situaciones financieras, lo ponemos primero el asunto en las finanzas, en lo que nosotros podemos hacer, estamos piense y piense, ¿y ahora qué negocio voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a sacar dinero? ¿Y ahora a qué le voy a ir a pedir? O cosas así. En vez de pensar en poner a la práctica la fe, debemos recordar que somos participantes de la herencia de Cristo, que somos participantes de Cristo. ¿Qué significa esto? De lo que Dios proveyó, de la salvación, que ahora somos cristianos, no estamos abandonados, no andamos solos. Somos parte de un cuerpo, de una familia al cuidado de Dios. Pero que así mismo como usted y yo, los que tenemos hijos, nos preocupamos y les advertimos, ¿sí? y les prevenimos. Dios aún en su gran amor nos previene. Entonces precisamente eso, el poder recordar el sacrificio de Cristo y no caer en el pecado de la incredulidad y pasar por encima de la sangre de Jesucristo, pisoteándola como muchos han hecho. Es decir, de nada vale, de nada sirve, Dios no puede ayudarme, necesito hacerlo yo, ya se tardó. Situaciones así, el recordar, ¿sí? Que tenemos esa participación, que somos parte de Cristo, de su iglesia, de su obra. Dice ahí: si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Mantenernos firmes tiene que ver precisamente eso desde el principio. ¿Usted se acuerda cuando se convirtió? ¿Sí? ¿Y hasta cuándo dice que tiene que ser? Toda la vida. Mantenernos firmes. ¿En qué? En la confianza. ¿Usted ha perdido su confianza en Dios? Que Él le dice: suelta lo que te sostiene. ¿Qué te sostiene? ¿De qué estás agarrado? ¿Sí? ¿Del trabajo? ¿Qué es lo que promueve muchas cosas? Tu felicidad, tu paz, tu integridad está en el dinero, ¿no? Suelta lo que te sostiene. La vida de alguien, una persona, suelta. Y dice el Señor: suéltalo, dámelo. ¿Sí? Mantengámonos firmes. Y vayámonos hoy con esa prevención. Sepamos hace cuánto no nos hemos visto, analizado, hecho análisis, y necesitamos vacunarnos contra ese mal que se llama incredulidad, que puede llevarse a muchas iglesias están perdiendo. Pero no la de nosotros, porque Dios es bueno y es oportuno y es claro. Dios nos ama, pero es una tarea suya y mía, que Dios nos está diciendo: no endurezcas tu corazón.